El Pase, muy buenas noches, sí. Bienvenidos a Mayuya. Creo, ¿no? Nos conocemos un poco, no tanto, no tanto. Lo veo todos los días, pero solo nos saludamos de lejos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Amayuya. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a comenzar con el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, que nos acompaña esta noche. A propósito, Perla, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pues de todo un universo que se supone va a comenzar a correr, todavía no comienza a correr, que es el de las facultades delegadas. Ya está lista la autógrafa, se va a publicar en cualquier momento, pero hay anuncios y políticas muy importantes a desarrollar en el sector trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo pretende mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. A eso apunta la gestión actual del ministro. Tenemos un informe al respecto. Comenzamos Adelante. con él. El sector trabajo es uno de los ejes principales para el desarrollo del país. En el siguiente informe analizaremos algunos factores a lo que, de acuerdo a expertos, se debe hacer frente. Un estudio de la Cámara de Comercio de Lima revela que en el Perú casi 1,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años ni trabaja ni estudia. A ellos se les conoce como los ninis. Al cierre del año 2017, esta cifra presenta un incremento de 0.4% en relación al 2016, lo que significa que 23.268 personas pasaron a esa condición. No es fácil, ¿verdad? No todos tenemos las mismas posibilidades de seguir avanzando, ¿no? Yo sé que hay una realidad peruana, muchos jóvenes saliendo del colegio tienen problemas por el tema económico, ¿no? Este grupo representa más del 19% de la población joven en el país. La Cámara de Comercio detalló que Lima y Callao concentran el 44% de ninis. Le sigue Lambayeque, Tumbes, Arequipa y Piura, donde más de 200.000 jóvenes se encuentran en esa situación. Nosotros tenemos cerca de 200.000 jóvenes que se encuentran en esa situación, que también es parte de un trabajo que compartimos con la Dirección Regional de Trabajo en capacitar, en fomentar la capacitación de estos jóvenes para que puedan ser empleables. La tasa de desempleo nacional es del 4.4%, pero en los jóvenes es del 9.2%. Entonces los jóvenes tienen más del doble de desempleo que cualquier otro ciudadano común y corriente. Porque si los jóvenes no encuentran trabajo, no van a alcanzar niveles de calificación profesional suficiente para ser buenos trabajadores y trabajadores sobre todo productivos. En la inauguración del 6º Centro de Empleo en Villa El Salvador, el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, anunció que en el marco de las facultades legislativas otorgadas, el Ejecutivo prepara un decreto para que el Estado pueda contratar practicantes, pre y profesionales. Nos permitiría acercar a los jóvenes en formación en el sector público, lo cual no se produce en estos momentos. La ley de modalidades formativas solamente se aplica en el régimen laboral de la actividad privada, en el sector privado o en aquellas entidades del sector público reguladas por el régimen privado, y ampliándola vamos a poder generar mayores oportunidades de los jóvenes. El ministro Sánchez manifestó que los jóvenes tendrán como máximo una jornada de 8 horas diarias o 48 semanales para prácticas profesionales y de 6 horas diarias o 30 semanales para prácticas preprofesionales. El experto en derechos laborales, Ricardo Herrera, recomendó que también se debe dar mayor impulso a las capacitaciones. La formación laboral juvenil para que los jóvenes aprendan oficios, trabajos operativos, pero que les den cierto nivel de calificación en el mercado laboral, ser mozos, albañiles, carpinteros, electricistas, y también el aprendizaje dual en institutos superiores técnicos como el Senate o TechSud. Fomentar mucho eso, como ocurre en Alemania, ¿no? Con estas capacitaciones financiadas por el Estado, Herrera indicó que los jóvenes podrán competir en el mercado laboral. Los empresarios, en promedio, cuando tienen candidatos para contratar entre un joven y una persona adulta, van a preferir al adulto, porque tiene más experiencia, porque tiene más especialización y sobre todo porque cuesta igual que el joven en términos de planilla. La informalidad es otro problema que enfrenta el país. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral advirtió de índices preocupantes de empleos informales. Piura es una de las regiones que también presenta un alto índice, incumpliendo la ley. A nivel nacional, la informalidad registra un radio de 72.5% de informalidad. El porcentaje que maneja la región, nosotros tendríamos más o menos un aproximado de 732.000 personas que están de manera informal. Expertos señalan
que en la realidad el 80% de jóvenes menores de 24 años trabajan en el sector informal. ¿Por qué no se establece que los proveedores, para poder contratar con el Estado, y las pymes tienen como principal cliente el Estado, el 60% de las pymes son proveedores del Estado, acrediten todos sus trabajadores en planilla, tengan una suerte de ISO laboral? Además, señaló que se debe legislar analizando la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece más de 400 obligaciones que podrían cumplir las grandes empresas, mientras que las pequeñas no. Por ello también caen en la informalidad. Varias consideraciones interesantes las que nos ha presentado este informe, ministro. Y claro, la situación de los jóvenes en el centro, la preocupación por la situación de los jóvenes. Se citaba el número de la Cámara de Comercio de Lima de 1.4 millones de jóvenes entre 18 y 29, me parece que son los ninis, que ni trabajan y ni estudian. Si bien la cifra en cualquier medida es bastante abultada, usted tenía otra consideración ahí. A ver, para que el televidente pueda aclarar sus ideas. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, la tasa de desempleo en el Perú es de 4.1%. Dentro del universo de los desempleados, que son 725.000 aproximadamente personas, 420.000 son jóvenes, ¿no? Dentro del universo de los jóvenes, mayoritariamente se presentan dos problemas, ¿no? O dos situaciones de mayor vulnerabilidad. Las mujeres son mayoritariamente las desempleadas jóvenes en número mayor a los hombres. Y además, dentro de ese universo de los jóvenes hay más de 45% que son ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Ahora, ¿cuál es la propuesta para acercar el empleo a estos jóvenes? Es decir, evidentemente tienen que contar con algún tipo de capacitación, ¿no es cierto?, para que puedan desarrollarse en algún área. Pero también tenemos un alto índice de informalidad, por ejemplo, y es un tema que ataca también a este sector de trabajadores generalmente, ¿no? Porque chicos que se presentan para hacer prácticas o profesionales o preprofesionales y que generalmente pues no reciben un sueldo o no tienen un horario establecido o muchas veces hacen una jornada entera como se trata de una persona que tiene otros considerandos. Está difícil la chamba para los jóvenes, de repente es este número de 1.400.000 que contrasta evidentemente con los 400.000 que usted tiene, de repente no es que sean tan ninis, ¿no? Pero hay un bolsón importante ahí de subempleo, habría que verlo con la Cámara de Comercio. Pero a propósito de lo que dice Perla, evidentemente la situación es más difícil ahora para los jóvenes, para conseguir trabajo. Sí, precisamente en respuesta a esa problemática, el gobierno del presidente Vizcarra y liderado también por el premier Villanueva, fijó como una política pública importantísima la de generar mayor empleo para el sector juvenil, ¿no? Sobre todo esos jóvenes que están en situación de desempleo. En esa línea, una de las propuestas que precisamente vamos a trabajar en el Ministerio de Trabajo de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver con permitir la realización de modalidades formativas que actualmente solamente se ejecutan en el sector privado y en aquellas entidades del sector público que tienen régimen de actividad privada, que son muy pocas, ampliarla al sector público, ¿no? Que va a permitir que los jóvenes puedan realizar prácticas preprofesionales, profesionales y otras modalidades formativas. Hay que reducir también los requisitos engorrosos que tienen esas modalidades formativas actualmente para permitir que ingresen al Estado. Eso no quiere decir que en la actualidad no hayan jóvenes empleados por el Estado. Sí están empleados, pero están empleados a través de una modalidad que es la orden de servicio. La orden de servicio es una modalidad que se ha venido distorsionando en el Estado, se ha estado utilizando para contratar trabajadores y para contratar jóvenes en relación de prácticas preprofesionales sin la regulación de las modalidades formativas y sin los derechos que otorgan la ley de modalidades formativas. Con un pequeño cambio normativo formalizaríamos a esos jóvenes en el Estado, permitiríamos que otros jóvenes ingresen y sería una herramienta junto a otras que el sector trabajo viene coordinando con otros sectores, economía y finanzas, como ya he mencionado, y otras herramientas que permitirían generar mayor empleo para este sector muy vulnerable, ¿no? ¿De qué número potencial estamos hablando, por ejemplo, si es que hablamos de jóvenes que podrían practicar en el Estado en estas características? Bueno, no tengo una cifra exacta, pero porque, como te mencionaba, se están realizando prácticas bajo la modalidad de orden de servicio. Ya se están dando más o menos... Desde el universo de orden de servicio en el sector público es muy alto, es abultado, pero la idea sería más o menos detectar a través de la planilla electrónica
¿no? o de algún registro, en el caso de las órdenes de servicio en el sector público, ver cuántos son jóvenes y cuántos se tendrían que formalizar, ¿no? Pero sí es importante esta herramienta junto a otras, ¿no? Otra es, por ejemplo, el sistema de colocación o la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo que realiza el Ministerio de Trabajo. En este año, en este primer semestre del año, en comparación al semestre anterior, del 2017, de enero a junio, hemos logrado colocar 18.000 personas a través del Servicio Nacional de Empleo en puestos de trabajo en la actividad privada, ¿no? Dentro de esas 18.000 personas colocadas, el 60% son jóvenes, ¿no? O sea, hay 60% de personas colocadas por el Servicio Nacional de Empleo insertadas en un puesto de trabajo en el sector privado, ¿no? Es una cifra también importantísima, ¿no? Y es otra herramienta que se complementa con las políticas de fomento de empleo juvenil a través de modalidades formativas. ¿Cuál es el contenido de esta, si nos puede dar más especificaciones de esta ley de modalidades formativas? Porque nos recuerda algunas otras propuestas que ya existieron y que fueron ampliamente rechazadas. Recuerdo una que partió de una legisladora, la congresista Rosa Bartra, ¿no? Fue ampliamente rechazada porque no se tenía en cuenta... Pulpín, ¿no? Exacto, se le vinculaba con la ley Pulpín, incluso se le llegó a llamar ley de la esclavitud, ¿no? En un, digamos, en un extremo ya de lo que... Claro. A ver, la ley de modalidades formativas del sector privado, que está vigente y que se ampliaría al sector público, es una ley que no tiene ese tipo de problemas que tú has mencionado, ¿no? Es una ley que reconoce derechos básicos a los jóvenes, ¿no? Incluso una remuneración mínima, que regula principalmente prácticas preprofesionales y profesionales, pero también tiene otras modalidades, ¿no? Como es el tema de, como lo ha mencionado el laboralista, el doctor Ricardo Herrera, ¿no? La formación laboral. ¿Remuneración mínima de cuánto? Actualmente está en 950 soles, ¿no? Con el último incremento. Esas modalidades serían ampliadas al sector público, ¿no? Con los mismos derechos. No habría por qué hacer distinciones. Pero ¿De cuántos son los periodos de práctica según la ley esta? Las preprofesionales es hasta que la persona cumpla con culminar los estudios y obtenga el bachillerato. Y las profesionales es hasta sacar el título, claro, ¿no? Y las profesionales son hasta que saques el título. De ellas no puedes seguir siendo practicante. Esas modalidades se trasladarían al sector público con los mismos derechos, ¿no? Con un añadido importante para el caso del sector público que estamos viendo, coordinando con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ver la posibilidad que esas prácticas en el Estado le den un puntaje que luego o una bonificación que luego pueda ser utilizada por el joven para pasar al servicio civil, ¿no? ¿Y sería obligatorio contar con este puntaje o podría ser opcional? En realidad el puntaje es un incentivo, ¿no? Reconoces el desarrollo de prácticas en el Estado y otorgas una puntuación, una bonificación para cuando quieras presentarte a un puesto, una plaza en el sector público. Pero es importante porque de alguna manera vas fomentando, ¿no? El ingreso de personas jóvenes que ya han practicado en el Estado y luego que se inserten en el servicio civil, ¿no? Eso lo estamos coordinando con la Autoridad de Servicio Civil, ¿no? Ahora, el tema de informalidad laboral que tú mencionabas es un tema también de trascendencia y de importancia para la política del sector trabajo y respaldada por el Presidente de la República y el Premier. La tasa de informalidad laboral es de 52.4, 52.5% en el ámbito privado, ¿no? Es una tasa muy alta, ¿no? Si crece la economía, hay mayores empleos y mayores empleos formales. Pero también disminuir la alta tasa de informalidad requiere de políticas activas del sector, ¿no? Nosotros acabamos de inaugurar las mesas de formalización. 3 primeras mesas, ¿no? Bueno, 2 que ya han sido publicadas y una tercera que va a estar publicada en esta semana, ¿no? Una que tiene que ver con el sector gastronomía, ¿no? APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, nos llamó para integrarse a la mesa y se busca promover desde el sector público en relación con los actores, con los gremios empresariales de una determinada actividad, con los gremios de trabajadores, promover la formalización. La formalización no solo tiene que ver con la sanción de la inspección de trabajo, sino también con políticas activas que promuevan el tránsito de la formalidad, sobre todo en el sector micro y pequeña empresa, donde la informalidad laboral llega o supera el 80%. La segunda mesa que hemos publicado ya en el peruano y que hemos convocado es una mesa muy importante, impulsada también con la participación del congresista Petrosi, que estaba muy interesado en la formalización de los artistas, ¿no? Tenemos casos conocidos de personas que pasan toda una trayectoria, una vida artística en nuestro país y que luego no tienen una pensión, tienen que acceder a una pensión de gracia que otorga el Congreso y han trabajado toda su vida en una situación de informalidad laboral, ¿no? La mesa de artistas también ha sido publicada. Tenemos contactos con la agremiación de futbolistas para poder activar una mesa también de los futbolistas profesionales. Hay varios problemas con los futbolistas profesionales, ¿no? Entre ellos remuneración escondida,
no se otorgan todos los derechos. Una cosa es el fútbol profesional, ¿no? En el campeonato de primera división, y otra cosa es la Copa Perú, otra cosa es la segunda división. Otra mesa que queremos activar próximamente es la mesa de los pescadores, ¿no? Hay mucha informalidad, creció muchísimo de los 70 en adelante la informalidad en pesca, y son espacios importantes, repito, para promover políticas conciliando intereses entre actores, como son los empleadores, sus gremios, los trabajadores y sus gremios y la autoridad de trabajo, ¿no? Vamos a cortar, ministro, antes de llegar a la mesa de formalización de periodistas, porque ahí sí ya nos comenzamos a complicar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. No se vayan. El ministro de Trabajo, y nos fuimos a la pausa, ministro, hablando sobre estas mesas de formalización y sobre los sectores, distintos sectores a los cuales ustedes quieren llegar. Pero digamos, esto es a través de una convocatoria, ¿no? Explíquenos un poco más para que se pueda entender bien el tema. De acuerdo. Bueno, esas son experiencias que se han desarrollado en otros países, como por ejemplo Colombia, ¿no? Que también han tenido grandes problemas y tienen hasta ahora grandes problemas de informalidad laboral, ¿no? El Estado, es decir, en este caso el Ministerio de Trabajo, convoca a gremios, por ejemplo, de gastronomía. Se acercan los gremios empresariales, las asociaciones más representativas de trabajadores, se instala la mesa, participa el sector trabajo y desde esa mesa o al interior de ella se coordinan diversas políticas. En primer lugar, por ejemplo, hacer campañas de orientación, ¿no? Hay una ley para la micro y pequeña empresa, pero no ha formalizado suficientemente a toda la cantidad de microempresas. Solamente se han formalizado 200.000 microempresas a nivel nacional, del 1.000.000 y algo más de microempresas que existen en el Perú. Se realizan de manera conjunta campañas de orientación, participa también SUNAFIL, ¿no? Se promueve las bondades de la formalización, se puede contactar, y lo estamos haciendo, al Colegio de Contadores para que se brinden algunos paquetes de servicios a un bajo costo para obtener una minuta, una escritura pública, una formalidad registral, una formalidad tributaria, una formalidad laboral, ¿no? En el interior de esas mesas se coordinan todas esas políticas, todos esos servicios públicos y privados, y lo que se pretende es persuadir a los actores, ¿no? Mostrarle que el Estado no solo va a buscar y a sancionar a los infractores, sino que va a promover la formalización sin tener que llegar a una política sancionatoria, ¿no? Gastronomía, ¿no? Con la participación de APEGA y algunos trabajadores. Lamentablemente en ese sector no hay gremios de trabajadores, no hay sindicatos, pero van a participar algunas organizaciones de trabajadores. O sea, gastronomía, tenemos artistas, vamos a invitar a los productores artísticos, estamos coordinando con economistas Petrosi cuáles son los más representativos. Eso recién va a empezar, estas mesas ya están de publicadas estas dos, luego viene las que les comenté de futbolistas, luego viene también una de la pesca, queremos hacer una mesa también para gamarra, ¿no? Pero la idea es que sea un espacio de donde se persuada a los gremios empresariales, a los trabajadores, de la bondad de la formalización y se logren servicios. Ser formal. Exactamente, y se encadenen servicios de cara a formalizar micro y pequeñas empresas principalmente. Otro de los acápites de las facultades es el tema de la optimización de funciones de fiscalización de la SUNAFIL. Sí. Hubo un cambio de mando reciente en la SUNAFIL. Entiendo yo que la idea era un poco, además de la fiscalización en sí, potenciar el tema tributario, o sea, también el tema de formalización. ¿Cómo camina esto? ¿Cómo va a aterrizar lo de las facultades por el lado de fiscalización? Exacto, en las facultades legislativas una de las materias es fortalecer SUNAFIL, ¿no? O fortalecer la fiscalización laboral. Concretamente lo que nosotros queremos cambiar a partir de los requisitos legislativos es que actualmente la fuerza inspectiva, los inspectores, hay auxiliares inspectores e inspectores. Los inspectores tienen más competencias, mayor posibilidad de realizar mayores funciones inspectivas que los auxiliares inspectores. Para solucionar eso y para tener todos los recursos humanos con plena capacidad inspectiva, vamos a modificar la Ley General de Inspecciones a través de un decreto legislativo y que los auxiliares inspectores tengan las mismas funciones que los inspectores. En segundo lugar, se quiere potenciar, bueno, en la misma política de potenciar a SUNAFIL ya se va a crear el Tribunal de Fiscalización Laboral. El MEF nos ha aprobado las dietas para instalar ese tribunal. El 30% de las multas de SUNAFIL se van a transferir a las regiones, ¿no? Porque todo el despliegue de SUNAFIL, allí donde se abre una intendencia, la fuerza inspectiva de la región, escasa, pero fuerza inspectiva al fin y al cabo, pasa a la planilla de SUNAFIL, e inmediatamente se transfiere el 30% de las multas a nivel nacional. Y en estos decretos legislativos también lo que queremos hacer es potenciar la fiscalización y crear un procedimiento específico, un procedimiento particular, especial, para que el inspector
en aquellas situaciones en donde va a una visita inspectiva y detecta que hay un contrato en fraude de ley o hay un contrato laboral encubierto, ¿no? O hay un trabajador no registrado, con la aceptación del empleador, ¿no? Para que evite la multa, se le autoriza al inspector a registrar al trabajador en la planilla electrónica, ¿no? Este procedimiento va a ser muy favorable para la inspección porque va a permitir que ya sea directamente la autoridad con la aceptación del empleador, esto lo subrayo, ¿no? Con la aceptación del empleador infractor, se registra el trabajador inmediatamente en la planilla electrónica, ¿no? Y así vamos a poder combinar políticas de promoción de la formalidad, de convencimiento, de persuasión a los ciudadanos, a los empleadores, y también políticas inspectivas en casos graves, ¿no? Ahora, Hemos hecho un operativo interesante en centros comerciales, lavadores de autos en centros comerciales, ha sido muy difundido en la prensa. Y queremos también ya hacer campañas, ¿no? Campañas para atacar casos emblemáticos, casos que son socialmente muy sensibles para la población, porque en el ámbito de los centros comerciales no se debería permitir que hayan personas que paguen por trabajar, ¿no? Y eso ocurre específicamente con el caso de los lavadores de auto que ha sido detectado por Sunafil el fin de semana pasado, ¿no? Así como es importante la cantidad de inspectores, ¿no es cierto?, que se pueda llegar a la mayor cantidad de empresas, también es importante la capacidad, la capacitación que ellos tengan justamente para abordar los diferentes temas. Esto también está considerado dentro de esta delegación de facultades, digamos, para que ellos puedan tener la actualización de la información y así puedan ejecutar mejor su trabajo, porque de ellos depende que un trabajador que ha sido vulnerado en sus derechos pueda recibir, ¿no es cierto?, la rectificación que corresponde y la empresa sea multada. En el marco de las facultades delegadas, en cuanto al fortalecimiento de la inspección, están las medidas que les he comentado, pero desde siempre, desde que se creó Sunafil y mucho antes de su creación, el sector trabajo ha tenido una política de capacitación a los inspectores, ¿no? En efecto, ¿no? Un inspector bien capacitado es un inspector y una inspección, ¿no?, que va a ser más efectiva, ¿no? Al 2021 queremos ya tener una fuerza inspectiva de poco más de 900 inspectores, ya estaría duplicándose para esa fecha la capacidad inspectiva. Siguen siendo pocos, pero sería pues un incremento notable, ¿no? Antes que se nos termine el tiempo, hay otra parte de la facultad que es muy interesante, que trabaja el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sí. Evidentemente es una deuda que tiene el país con sus personas pues, con discapacidad. ¿Por dónde se va a ir? Porque como las facultades no nos dan la letra pequeña, no sabemos, suena bien, pero ¿qué es lo que se pretende avanzar? Apenas se publique la autógrafa, y ya empiece a entrar a correr el plazo de 60 días, que tenemos que tener una coordinación con CONADIS, ¿no? Con CONADIS debemos construir una agenda. Hay varios vacíos en la legislación vigente sobre personas con discapacidad, pero tenemos que construir una agenda de promoción de inserción laboral de personas con discapacidad, ¿no? Es un grupo vulnerable, protegido por la Constitución, hay que prestar mucha atención. Le pongo un ejemplo, ¿no? El Servicio Nacional de Empleo, la Bolsa de Trabajo, ha insertado personas con discapacidad, pero el número es muy bajo. En ese semestre son 130 personas con discapacidad. Es un número bajo, pero creo que hay que coordinar con CONADIS para poder potenciar el Servicio Nacional de Empleo y que cada vez se coloquen más personas con discapacidad. Hay que también dar cumplimiento a la cuota de contratación de personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo, desde el sector público, es uno de los pocos sectores que cumple con la cuota, ¿no? ¿Cuál es la cuota? 4%. 4%. Sí. Nosotros hemos hecho el mejor de los esfuerzos como sector trabajo para dar el ejemplo, haciendo el esfuerzo de llegar a la contratación de esta cuota de personas con discapacidad. No así lo han hecho otros sectores. Hay todo un trabajo que coordinar con CONADIS para llegar a esa cuota y hay vacíos que corregir, cambios normativos que realizar y desarrollar políticas de promoción del empleo para este grupo vulnerable. La cantidad de venezolanos, ministro, que va llegando a nuestro país cada vez va siendo mayor. Me parece que el número está por encima de los 300.000 o 350.000 ciudadanos. ¿No? Se quedando cortando ciudadanos venezolanos en el Perú. Y claro, ellos vienen a buscar trabajo. Solo un porcentaje logra obtener este permiso temporal de trabajo, justamente, pero hay un gran porcentaje que está de manera informal. ¿Su sector está impulsando alguna normativa, alguna medida justamente para tratar de... Nosotros, por encargo de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, nos juntamos, nos reunimos y tenemos una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y tengo que felicitar también la decidida participación del canciller
¿no?, en esta materia. Trabajo, relaciones exteriores, salud también participa en esa mesa, y educación también. Nos hemos fijado, se han dado políticas y pasos concretos, ¿no? A nivel administrativo, el famoso permiso temporal de trabajo ha sido algo que hemos coordinado con Cancillería para que en la medida de lo posible no sea una traba burocrática para que estas personas puedan buscar un trabajo en nuestro país. Y hay que recordar y subrayar que se trata de un problema humanitario, ¿no? Es un problema humanitario, un problema migratorio con profundas raíces humanitarias. Hay desde la administración una política de ir dando pasos concretos para que a nivel administrativo estas personas no solo puedan encontrar un trabajo, sino puedan acceder a servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud y también a servicios educativos, ¿no? Porque muchos de ellos llegan con familias y demandan servicios del Estado peruano. También desde el sector trabajo estamos por emitir una directiva y vamos a modificar también la ley de contratación de extranjeros, ¿no?, para en la medida de lo posible poder acercar a estas personas a puestos de trabajo formales, ¿no? Los venezolanos que migran al Perú migran también como personas vulnerables, ¿no?, y se insertan a veces en el mercado de trabajo en condiciones más vulnerables que los nacionales, ¿no? O sea, porque también entran en la informalidad laboral, ¿no? Exacto, se aprovecha la informalidad de estas circunstancias. Estamos coordinando en el Ejecutivo, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, ministro. Muy interesante esta conversación. Estaremos muy pendientes de cómo se irán desarrollando y aterrizando estas facultades en materia laboral. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con una dupla de oro. Vamos a tener en nuestros estudios a el ex premier Pedro Cateriano, el especialista, académico, analista Fernando Tuesta, pues para darle una mirada a la compleja situación nacional. Compleja. Volvemos tras la pausa.